Bueno, pues entramos en la última ponencia, intervención. Tiendo a mirar hacia la pantalla de atrás, no, pero yo tengo que mirar hacia adelante, ¿no? Que es la forma en que él me vea, o que él me vea mirarle por lo menos. Tenemos como último ponente a don José Luis Fernández Lozano, que es notario en Ribadesella. José Luis, al cual ya además he tenido el placer de conocer, pues porque es uno de los miembros de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra de Derecho Notarial, que hace muy poquito creamos desde la Facultad de Derecho. A la hora de elegir qué notario, dado que fue una de las profesiones demandadas en esa encuesta que hicimos, con qué notario podíamos contar, pues rápidamente pensé en José Luis, pues por su bonomía, por su disponibilidad, por ser una persona afectuosa, y dije, seguro que José Luis me va a decir inmediatamente que sí, y efectivamente, pese a lo ocupado que está, y además creo que está atendiendo, si no recuerdo mal, está teniendo dos notarías en la actualidad, según me contó el otro día, y además está en una de las salas, ¿no?, de nuestra comunidad, y por eso lo hacemos telemáticamente, pues hemos decidido contar con él para que nos explique un poco, bueno, la profesión notarial y también, si es posible, su experiencia en ese ámbito de preparación de una oposición, que aquí sí que no hace falta insistir o decir, porque todo el mundo lo sabe, que son, siempre lo hemos pensado así, bueno, pues especialmente exigentes. Así que, José Luis, dándote las gracias por haberte conectado, cuando quieras, abrimos el micrófono y demás, y tienes la palabra. Gracias. Pues muy bien, buenas tardes, buenos Un días a momentito, el todos. micro lo tienes No abierto, sé José Luis. si se me oye. ¿Se me oye? Un momentito, que no te oímos en la sala, vamos a ver si lo... A ver. Ahora, ¿Sí? sí, ahora sí, José Luis, ¿Sí? ¿Se oye perfecto. ahora? Bueno, pues nada, muchas gracias, Javier, por las palabras tan afectuosas que me has dedicado. Yo estoy aquí hoy muy satisfecho de estar en este encuentro, jornadas de orientación profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, porque además para mí es un placer pues hablar de mi profesión que quiero y que precisamente pues valoro mucho y de la que estoy enamorado. Es una profesión pues fantástica y bueno, pues la exposición, como ya estamos en la última parte de esta jornada y ya me imagino que el cansancio ya está haciendo mella en todos, pues voy a tratar de que sea lo más sintética, breve posible y lo más productiva y útil en la medida de mis fuerzas. En primer lugar, voy a contar un poco mi trayectoria personal como notario. Yo estudié el Derecho en la Facultad de Derecho de Deusto, estudié especialidad económica. Cuando yo acabé la carrera, pues evidentemente en aquella época yo tenía la posibilidad de trabajar en una empresa, porque en aquella época nos venían las empresas a buscar a la facultad, por lo menos a los que teníamos un cierto currículum. Y entonces, pues yo en ese momento pues tuve la tentación de trabajar en la empresa, pero yo me dije a mí mismo que prefería no tener jefe. Entonces es por eso por lo que pensé en unas oposiciones. Al principio pensé en dos oposiciones, judicaturas y notarías. Lo de judicaturas lo descarté no porque no me gustase ser juez, tenía su atractivo, sino porque yo me planteé que como juez debería decidir entre dos posturas de dos personas en conflicto y eso me generaba una serie de dudas, sobre todo de conciencia. Entonces, al final, pues me dije a mí mismo, yo en aquel momento no sabía lo que hacía un notario, realmente pensaba, no sabía realmente lo que era ser un notario. Lo que sí sabía era que el notario no tenía conflicto, que las partes cuando acuden a la notaría están avenidas, las partes cuando acuden a la notaría están conformes y por lo tanto no hay más que atender jurídicamente, asesorar jurídicamente a las partes. Entonces eso me gustó y es por lo que me decidí a hacer la oposición a notarías. Empecé en el Colegio de Registradores de la Propiedad de Bilbao, porque allí en aquella época no existía entre los notarios ninguna academia de preparación. Estuve allí un año, luego me vine, al prejubilarse mi padre, me vine a Asturias y entonces acabé de preparar en el Colegio Notarial, entonces conocido Colegio Notarial de Oviedo. Bueno, la preparación la hice prácticamente toda en Asturias, no me desplacé a Madrid ni a ninguna otra academia. Y tuve un primer examen en el que me presenté
en Granada, me acuerdo, en el que aprobé el primer ejercicio. El segundo ejercicio, que era de hipotecario, me cayeron 2 temas de procesal y como el procesal no es lo mío, pues suspendí el segundo ejercicio y luego ya me presenté a la siguiente y ya aprobé todo, primero, segundo, tercero, cuarto ejercicio. Luego el primer destino lo tuve en un pueblo pequeñito, como pasa, como comentaba Virginia, la magistrada, pues un pueblo pequeñito en Lugo, Meira concretamente. Allí estuve 2 años, luego concursé y estuve en Cudier otros 2 años y luego pues concursé y llevo aquí en Ribadesella 28 años. 28 años que se dice pronto. Bueno, el tema de lo que es un notario, pues yo tengo que decir una cosa. Hay una idea que corre por ahí, que es una especie de leyenda que yo tengo que desmentir respecto a lo que es un notario. Bueno, la gente dice, el notario es una profesión magnífica, es un señor que firma y cobra mucho, gana mucho dinero. Eso es una leyenda que no se corresponde con la realidad. Ciertamente, y hay que decirlo, en lo que se refiere a lo que gana un notario, pues hay que decir que estamos muy bien retribuidos, eso sí que es verdad. Tampoco es que con la retribución vayamos a montar un emporio, pero desde el punto de vista del trabajo, pues el notario que entra a trabajar, pues hace fácilmente sus 8 horas y más horas de trabajo efectivo. ¿Pero qué es un notario? Porque todo el mundo se pregunta qué es un notario y hay que decir que el notario somos una figura rara, porque somos un híbrido. Somos, por una parte, funcionarios públicos, y somos funcionarios públicos porque solamente se puede ser notario si se accede a través de una oposición que convoca el Estado. Existe un número limitado de notarios y notarías, a diferencia de lo que pasa con los abogados, que una vez que se supera el máster correspondiente a la abogacía, pues uno se colegia y es abogado y puede instalarse en cualquier sitio de Asturias o de España. En cambio, los notarios no. Los notarios tenemos que instalarnos en aquel sitio donde está demarcada la notaría. Notaría y número de notarías que crea y precisamente señala el gobierno a través de la demarcación. Y por otra parte, si bien es cierto que cualquier persona puede acudir al notario de libre elección que desee, sin embargo, lo que no puede el notario es salir de su jurisdicción, de su territorio. Es decir, yo puedo atender a todas las personas que me vengan a la notaría arriba de Sella, pero lo que no puedo es firmar o autorizar una escritura en Oviedo, o en Gijón o en otros territorios en los que haya otras notarías demarcadas. Además, a diferencia de lo que pasa con un abogado, los notarios tenemos la obligación de prestar la función. Es decir, que si a mí me viene un señor y quiere otorgar un documento público notarial y concurren los requisitos legales para hacerlo, yo no me puedo negar. No puedo decir, a diferencia de lo que puede pasar con un abogado, dice, oiga, usted como cliente no me interesa. Si concurren los requisitos, si realmente el documento se puede autorizar, el notario tiene la obligación de autorizarlo, no puede rechazarlo. En ese aspecto somos funcionarios públicos. Y también somos funcionarios públicos porque no cobramos, digamos, como profesionales liberales, sino cobramos por un arancel que fija el gobierno. El gobierno nos dice lo que vamos a cobrar por un testamento, lo que vamos a cobrar por un poder de pleito, lo que vamos a cobrar por los distintos documentos que elaboramos. Ahora bien, hay un segundo aspecto que es el de profesional del derecho, y es que los notarios somos profesionales de derecho, a diferencia de lo que ocurre con un juez, que un juez cuando va al juzgado ya tiene todos los medios materiales y humanos allí presentes, solo tiene que presentarse y decir, acabo de llegar, me incorporo, ya está, ya tiene toda la infraestructura, toda la logística montada. En cambio, los notarios no, los notarios tenemos que buscar el local, tenemos que contratar nuestros empleados, tenemos que contratar los leasing o renting de nuestros ordenadores, en fin, en ese aspecto la organización del despacho notarial corre por la cuenta única exclusivamente del notario y eso es lo que le diferencia con otros funcionarios públicos. ¿Y qué es lo que puede llevar a alguien a hacer una oposición? Yo estoy pensando en todos los que nos están escuchando, a hacer una oposición a notarías. Bueno, porque todo el mundo dirá, eso es muy difícil. Bien, es difícil como todo, pero no lo es tanto. Luego lo comentaré con más detalle. Lo que puede llevar a una persona a estudiar notarías es un poco la materia de lo que hacemos los notarios. Los notarios somos especialistas en derecho privado. Por tanto, aquel que no le guste el derecho civil, el que no le guste el derecho mercantil, el que no le guste el derecho fiscal, pues puede decirse que es mejor que no prepare la oposición a notarías. Aquellas personas que le guste el derecho civil, que le guste familia, que le guste sucesiones, que le gusten las herencias, que le guste algo de derecho tributario, porque nosotros los notarios, no somos inspectores de Hacienda, pero sí que tenemos que asesorar a la gente cuando viene a la notaría. Lo que más le interesa a la gente es fundamentalmente, cómo puede conseguir un efecto jurídico determinado. Por ejemplo, dice, tengo un bien y quiero pasarlo a mi hijo. ¿Qué me aconseja usted, señor notario? ¿Una donación, una compraventa? ¿Qué otro documento jurídico puedo hacer?
Y nosotros sí tenemos que tener los conocimientos jurídicos para asesorar sustantivamente de cuál es la forma mejor, el medio mejor para conseguir ese fin lícito que pretende el requirente, pero al mismo tiempo y sobre todo lo que tenemos es que saber qué impuestos va a tener que pagar, porque tenemos que ayudar a esa persona para que pueda orientándole en el sentido del pago del menor coste posible fiscal. Entonces, el tema fiscal también es muy, muy importante. Y un tema que se ha puesto de moda últimamente en las notarías es el derecho internacional privado, porque estamos en un mundo globalizado. Entonces, ahora ya no vienen solamente los del pueblo, sino que viene gente de otros países. Yo aquí en Ribera Sella tengo británicos, tengo holandeses, tengo alemanes, tengo herencias de franceses, tengo herencias incluso de un chino tuve una herencia. Entonces, tenemos que saber cuál es la norma de conflicto aplicable, cuáles son los convenios aplicables. Tenemos que conocer, en definitiva, saber de derecho internacional privado y cada vez más. Entonces, es otra materia que juega mucho en el ámbito de la profesión notarial. Por eso lo repito, lo primero, me gusta la materia que supone ser notario. Si no te gusta el derecho privado, pues no hagas notarías. Si te gusta todo esto, pues es el sitio, uno de los sitios mejores desde mi punto de vista para desarrollar tu vocación o por lo menos para desarrollar el gusto que tienes por el derecho privado. ¿Qué hacemos los notarios? Bueno, los notarios, todo el mundo más o menos piensa y sabe que se va a la notaría al menos 3 veces en la vida. En una ocasión se va a comprar el piso o el apartamento cuando uno ya lleva trabajando un tiempo y ha ahorrado algo, o se quiere hipotecar comprando una vivienda. Otra de las ocasiones en las que va uno al notario es cuando va a hacer un testamento para dejárselo a sus hijos más o menos organizado, y también, desgraciadamente, muchas veces uno tiene que ir al notario para hacer la herencia de los padres que han fallecido para adjudicarse los bienes. Pero esos son los 3, digamos, hitos en los que prácticamente todas las personas pasan por la notaría. Hay muchísimas más cosas. Hacemos compraventas, donaciones, declaraciones de obra, divisiones horizontales, poderes, actas notariales de todo tipo. También hacemos capitulaciones matrimoniales, estableciendo el régimen de separación de bienes, testamentos, repudiación de herencias, particiones de herencia, constitución de sociedades mercantiles, todo lo relacionado con las sociedades mercantiles. Y luego se nos han ampliado muchísimo las competencias, porque desde el año 2015 nos han dado una serie de competencias que antes estaban en los juzgados y que se trataba de descongestionar un poco los juzgados, como son los expedientes de jurisdicción voluntaria, como es el tema de renovación de trato sucesivo, aumento o disminución de cabida, inmatriculación, nombramiento de contador partidor dativo, también hay expedientes de instrucción de expedientes matrimoniales, aceleramos matrimonios, hacemos divorcios de personas que no tienen de mutuo acuerdo, siempre que el divorcio sea mutuo acuerdo y no tengan hijos menores. Y luego, desde la ley de 8/2021 en materia de discapacidad, de reforma de discapacidad, pues nos han dado una importancia extraordinaria a los notarios, porque nos hemos convertido en el apoyo institucional de la discapacidad, y una persona, si quiere organizar o establecer una serie de medidas para el caso de que necesite un apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, pues al primero al que tiene que acudir es al notario. Y el notario, si existe una medida voluntaria, excluye completamente las medidas judiciales. Entonces eso ha supuesto, digamos, una potenciación de la figura del notario. Yo tengo que decir, porque siempre se ha dicho, y es una costumbre, yo siempre lo escucho, yo de hecho cuando saqué la oposición a notarías me decían, pero tú has sacado la oposición a notarías, ¿para qué la has sacado si eso va a desaparecer? Bueno, yo llevo 32 años desapareciendo. Y creo, sinceramente, en este momento que los notarios vamos a desaparecer, pero vamos a desaparecer porque vamos a morir de éxito. Es decir, cada año que pasa, tenemos más funciones. En lugar de tener menos funciones, tenemos más funciones. Y luego hay un tema importante que puede también escapar. La gente piensa que el notario es la persona mayor que tiene una pluma con tinta, que está escribiendo. Bien, nada de eso tiene que ver con la realidad. Las notarias estamos totalmente informatizados. Las escrituras las hacemos en formato electrónico. De hecho, hay un proyecto de ley de digitalización de las notarías que ya contempla el protocolo electrónico. Las copias de las escrituras las hacemos telemáticas, las mandamos al registro de la propiedad en forma telemática, y tenemos una informatización que yo creo que es de las mejores que hay en España. Probablemente la primera sea la de la Hacienda Pública. Como decía el inspector de Hacienda, la base de datos de Hacienda es brutal. Bien, pero la segunda base de datos brutal que existe en España es la del notariado. Tenemos una serie de datos increíbles gracias a tener una base informática francamente buena. Bueno, la oposición.
Bueno, lo comentaba la magistrada, la oposición, todo el mundo que dice voy a hacer una oposición, pues todo el mundo dice, uff, eso es dificilísimo, durísimo, malísimo, malísimo para la salud. Yo os tengo que decir que la oposición, yo creo que también se ha dicho en esta jornada, no es más ni menos que un trabajo más. Es decir, si yo voy a trabajar en un sitio, pues tendré que trabajar 8 horas. Si trabajo como abogado, pues igual no tengo que trabajar 8 horas, igual tengo que trabajar 12 horas. Porque una cosa es lo que aparece sobre el papel y otra cosa es la realidad, ¿no? El opositor notario, el que oposita notarías, lo que tiene que hacer es simplemente tomarse las cosas como un trabajo. Entonces dice, bueno, pues yo voy a levantarme a las 8, empiezo a estudiar desde las 9 hasta las 2, 2:30, con un pequeño descanso de 20 minutos por la mañana, luego por la tarde me cojo otras 3 o 4 horas, con un pequeño descanso, y así todos los días. Y luego pues tengo mi ocio, que tengo que ir al gimnasio, voy al gimnasio, etcétera. Lo que sí es cierto es que la clave para ser un buen opositor es tener una fuerza de voluntad y una regularidad y una estabilidad emocional. Porque si, claro, la oposición a notarías es una oposición a largo plazo, ¿y qué entendemos por largo plazo? Porque la pregunta es, ¿cuánto se tarda en sacar la oposición a notarías? Bueno, pues la oposición a notarías hoy en día, la media está, hay que decirlo, es una oposición difícil, está en 5 años. Hay gente, personas que lo han conseguido sacar en 3 años y medio, en 4 años, y hay personas que lo han sacado en 7, 8, incluso conozco a algún compañero que lo ha sacado en 10 años. Pero bueno, la idea que hay que tener es que es una oposición difícil, pero que se puede conseguir. No se requiere ser un superdotado para ser notario. Simplemente se requiere tener una capacidad más o menos normal de haber aprobado una carrera como es la carrera de Derecho, y cualquiera de los que me está oyendo lo puede, si una vez que consiga el grado de Derecho, pues está en óptimas condiciones para hacer la oposición a notarías. En cuanto al temario, el temario fundamentalmente es, como decía yo, derecho privado, son unos 350 temas. Hay 125 temas de derecho civil, 35 de derecho fiscal, 51 de derecho mercantil. Hay una cosa que nunca se da en la facultad, que es el derecho hipotecario, que son 65 temas, y otra cosa que tampoco se da en la facultad, que es el derecho notarial, que hay 34 temas. Luego, con un tono menor, lo digo, así ya con la boca más pequeña, hay 22 temas de derecho procesal y 16 temas de derecho administrativo. ¿Y por qué lo digo así? Porque el derecho procesal y el administrativo tampoco hay que estudiar mucho, porque lo que se exige, nada, es 1 minuto escasamente de exposición. Luego, como consecuencia de la fusión de los corredores con los notarios en el año 2000, pues se ha introducido unos temas de matemática financiera, que a mí afortunadamente no me tocó este asunto, pero que es puramente anecdótico, es decir, que no es exigible de un 100%. Los exámenes son 4. Hay un primer examen que es oral, un segundo examen oral. El primer examen oral es de 1 hora de duración, el segundo también es 1 hora de duración. El primer examen oral hay que cantar exactamente 3 temas de derecho civil y un tema de derecho fiscal. El segundo ejercicio, para pasar al segundo ejercicio, lógicamente hay que pasar el primero, es decir, son excluyentes. Y luego, por otro lado, a diferencia de lo que pasa en algunas oposiciones que he oído, como la de inspector de Hacienda, pues no hay reserva de nota. Es decir, si yo saco una buenísima nota en el primero y suspendo el segundo, no me reservan en el primer ejercicio. Aunque históricamente esto sí ocurrió en las oposiciones a notarias, esto actualmente ha desaparecido, entonces hay que empezar desde la casilla 0. Si uno llega al tercer ejercicio y suspende, tiene que empezar en la casilla y volver a repetir el primer examen, el segundo, el tercero. Bien, el segundo ejercicio, como decía, son 2 temas de derecho mercantil, 2 temas de derecho hipotecario, un tema de derecho notarial y un tema de administrativo o de procesal también en 1 hora. El tercer ejercicio es un ejercicio escrito que dan o conceden 6 horas de duración, dejan llevar todo tipo de textos legales al examen, pero esos textos legales no tienen que tener comentarios y se trata de resolver una serie de problemas jurídicos difíciles que se plantean durante 6 horas. Dejan 6 horas para resolverlo y luego lo que se ha escrito se guarda en un sobre cerrado que luego se abre delante del tribunal y se lee delante del tribunal. Y si uno ha aprobado en los 3 ejercicios lo que he comentado, pues ya se puede decir que ya es notario, porque el cuarto ejercicio es un ejercicio escrito también de 6 horas de duración, en la que hay que elaborar, redactar una escritura pública y hay, por otra parte, que hacer una pequeña ejercicio de matemática financiera.
pero lo importante es, lo que hay que decir es que normalmente este ejercicio no suele cambiar las posiciones de la clasificación de los resultados de los ejercicios anteriores y no suele tener mayor trascendencia. Normalmente nadie ha suspendido el cuarto ejercicio. Bueno, otro tema que se plantea es, bueno, ¿esto dónde lo puedo yo preparar? Porque, claro, existen academias de preparación de notarías, existen en toda España. Existe la Academia de Columela en Madrid, existe la Academia de Preparación de Registros, que también preparan registros y notarías, porque hay que decir algo, y es que desde el año 2015 el programa de oposiciones a notarías y el de registros se ha unificado, no del todo, no del todo. Se ha unificado fundamentalmente en los civiles, en los hipotecarios. Tienen más hipotecario las oposiciones al registrador y menos la de notarías, y la de notarías tiene más notarial y menos hipotecario. Pero hay muchas personas que preparan notarías y acaban siendo registradores, y hay muchos registradores que preparan registros y acaban siendo notarios. Entonces hay algunas academias que hacen la doble preparación para notarías y para registros. Bueno, yo lo que sí os tengo que decir es que aquí en Asturias tenemos una academia de preparación que depende del Colegio Notarial de Asturias, con su sede en Oviedo, y que pues ha sacado adelante a numerosos notarios, que hoy son notarios y que fueron opositores. Yo, de hecho, fui opositor aquí en Asturias, en el Colegio Notarial, no tuve que desplazarme, porque una cuestión que se plantea, y muchos os plantearéis, es qué coste económico tiene esto, porque vamos a ver, yo voy a dedicar 4, 5 años, 6 años de mi vida a esto, y cuánto les va a costar a mi familia, cuánto le va a costar a mi familia. Bueno, pues hay que decir, os tengo que decir que realmente el coste económico, si uno lo prepara en su casa, claro, porque si tiene que salir fuera, pero si lo puede preparar aquí en Asturias y puede desplazarse, porque para desplazarse hay que, para cantar, hombre, hoy tenemos unos medios maravillosos, ¿no? Yo estoy utilizando uno de ellos, que es la videoconferencia, y de hecho hoy se pueden hacer muchas preparaciones de oposiciones a través de videoconferencia, con lo cual tampoco es necesario buscar un alojamiento. Si uno puede desplazarse al Colegio Notarial a Oviedo, y pues evidentemente será el coste del traslado, pero lo que es, si uno puede estar en casa de sus padres y no ese coste del alojamiento, pues se lo evita. ¿Cuánto cobra un notario preparador? Pues un notario preparador ahora mismo en Asturias no están cobrando nada los notarios que preparan aquí en la Academia de Preparación, aquí en el Colegio Notarial, por lo tanto no existe coste. Y los temas, ¿puedo conseguir los temas serán buenos, serán malos, porque es otra de las dudas que hay. Dice, bueno, no vaya a ser que en Madrid tengan unos temas fantásticos y aquí los de Asturias sean malos, y entonces yo, por mucho que prepare, pues me presente con unos temas muy malos. Bueno, la respuesta es que los temas están unificados y que se pueden conseguir perfectamente los temas de la Academia de Madrid, y son los temas que tenemos aquí en la Academia de Asturias. Por lo tanto, pues el tema económico, en principio, no tiene por qué ser un problema. Ahora bien, una pregunta que hay: ¿qué pasa si yo me dedico 6 años de mi vida, 7 años de mi vida a la preparación a notarías y no la saco? Claro, puede ser. Entonces, en ese caso, pues uno tiene que plantearse, ¿para qué me ha servido? Bueno, pues hay que decir que una preparación, cualquier oposición en general, y la de notarías en particular, supone una excelentísima formación con una gran profundidad en materia de derecho privado. Y precisamente debido a esto, el Colegio Notarial de Madrid ha precisamente creado un máster para todos aquellos exopositores a notarías que lo hayan dejado, para que puedan volver al mercado de trabajo con una pequeña formación y aprovechar todo su excelente bagaje de estudios y de formación a través de la oposición, para no tirar todo eso por la borda. Luego, por otro lado, pues aquí en Asturias, a través de la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Oviedo, pues tenemos previsto un curso práctico de Derecho Notarial que espero que comience este año, con la finalidad precisamente de profundizar un poco en el campo de Derecho Notarial, con vistas a todas aquellas personas que quieran trabajar no solo como notarios, sino en este caso sería en el ámbito laboral de las notarías, porque en las notarías hay una serie de personas, una serie de trabajadores que contrata al notario directamente, y hay que decir, y yo tengo que decir desde aquí, que nos encontramos huérfanos de trabajadores en las notarías. Hay falta de personal formado, lógicamente. Necesitamos personas que tengan una formación específica en notarías, y eso pues no existe ninguna academia que lo dé.
Y entonces este curso de Derecho Práctico, práctico de Derecho Notarial, perdón, pues puede ser un curso que puede dar lugar a una bolsa de trabajo en las notarías para ser oficial de notaría. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es preparar notarías. Al que le guste el derecho privado, ojo, al que no le guste el derecho privado, que no prepare notarías. Pero mi consejo es prepararlo y darse un periodo. Es decir, yo puedo empezar a preparar la oposición a notarías y decir, bueno, voy a estar 3 o 4 meses con un preparador. El preparador es fundamental, no se puede preparar ninguna oposición sin un preparador y es fundamental. Y luego, pues el preparador me puede decir si sirvo, si no sirvo, si voy bien, si no voy bien y darme un plazo. Luego, pues más adelante, evidentemente, según vaya uno, pues tiene que tener la confianza en su preparador, que es como un entrenador personal. La oposición a notarías es como una competición de altura, de élite, y entonces el entrenador me dirá, pues déjalo o sigue o lo que sea. Es decir, que tengo que tener confianza en que siempre voy a contar con un apoyo que va a ser el preparador. Y bueno, con esto, Javier, no digo nada más, creo que más o menos creo que he dicho lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias a ti, José Luis. Gracias a ti. Bueno, pues no sé si alguna... Sí, en este caso sí hay una pregunta. Como no te va a oír, yo la reproduzco, así que sea una pregunta concreta, si es posible, para reproducirla. Bueno, José Luis, creo que no lo has oído, con lo cual te la voy a repetir yo la pregunta. Pregunta a un alumno que está un estudiante que está en la sala. Has hablado de abandonar en algún momento la oposición y pregunta cuándo es el punto, el momento en que bueno, hay que tomar esa valoración o ya hay datos suficientes para ver si esta persona va a tener capacidad o no para sacar la oposición y bueno, y ejercer ese ejercicio de sinceridad, incluso si hay que decirle que no tiene muchas posibilidades. Bueno, es difícil decirlo y determinarlo a priori con unos argumentos, pero yo creo que evidentemente si uno sigue la oposición, empieza la oposición y más o menos cuando ya lleva 2 años y medio, 3 años, el preparador le ha dicho que va bien, que está yendo bien, porque vamos a ser claros, los preparadores tienen que ser lo suficientemente honestos y yo tengo que decir que lo son, porque yo los conozco a todos, yo hablo con ellos muy frecuentemente y me lo dicen. Cuando ven una persona que realmente no tiene, digamos, no tiene, aquí no estamos hablando de aptitud o capacidad intelectual, no tiene regularidad, no tiene constancia, no tiene fuerza de voluntad en hacer la oposición, pues lo dice. Mira, me has traído nada más que un tema y con esto no puedes ir a ningún lado. Y entonces ahí ya se descarta. Ahora bien, imaginémonos que se trata de una persona que va bien, va estupendamente y se presenta pues a la oposición y suspende el primer ejercicio. Ahí es donde viene o puede venir una de las primeras crisis que tiene como opositor. En ese momento, pues puede haber ocurrido por muchas circunstancias. Yo, de hecho, cuando me presenté, lo comentaba mi experiencia personal, yo me presenté al segundo ejercicio, probé el primer ejercicio, me presenté al segundo ejercicio y me tocaba 2 temas de derecho hipotecario que da la casualidad de que eran 2 temas de derecho procesal, del procedimiento de ejecución judicial y el procedimiento extrajudicial. Y entonces, bueno, yo lo defendí como pude, pero lógicamente, vamos, yo no me retiré, lo aguanté, pero lógicamente, pues los temas no estaban bien. Entonces, si uno dice, bueno, pues ha sido por esta causa, por esta otra, pero yo puedo seguir, yo me sé el temario, yo estoy en condiciones de presentarme y el preparador lo dice, pues hay que seguir, hay que seguir. ¿Cuándo lo tiene que dejar uno? Evidentemente, cuando, porque aquí en la oposición hay como una especie de curva, una curva en la que está uno en el momento óptimo de presentarse y una curva en la que llega un momento en que empieza a bajar, es decir, que yo sí me puedo presentar, pero ya no voy a estar en mi máximo rendimiento. Claro, que es que para tener éxito en la oposición se requiere constancia, pero se requiere también un poco de suerte. Todo hay que decirlo. Hay gente que igual pues, se ha aprobado en 3 años no porque sea un superdotado, sin quitarle mérito, sino simple y llanamente porque ha tenido suerte con los temas que le han tocado. Ahora bien, lo normal es pensar que si uno se ha presentado, es mi opinión, se ha presentado 3 veces, por decirlo de alguna manera, 3 veces, y no ha aprobado ni el primer ejercicio en 3 veces,
pues muy mala suerte tiene que ser que se ha presentado 1 o 3 veces y no ha aprobado el primer ejercicio. Entonces ahí yo pienso que habría que empezar a pensar en dejarlo, sin perjuicio, lógicamente, de lo que diga el preparador. El preparador, antes de llegar a ese extremo, porque si estamos pensando en 3 ejercicios, es que ya han pasado por lo menos 7 años. Hay que tener en cuenta que las oposiciones a notarias se convocan, esto no lo he dicho antes, se convocan cada 2 años, que ahora se quiere que se convoquen una vez al año. Esto es una iniciativa que tiene el Consejo General del Notariado, pero se convocan cada 2 años y son 90, esto no lo había dicho, son 90 plazas y se vienen presentando aproximadamente unos 800, 900 personas. Es decir, la ratio es 9 opositores para una plaza, que es una ratio bastante buena. En registro de la propiedad es el doble. Es decir, son 45 plazas y se presentan más o menos los mismos, porque la preparación es igual. Entonces, volviendo un poco al tema, lo importante es lo que diga el preparador. Lo importante es cómo me sienta yo, porque lógicamente el preparador puede decir, oye, pues te sientes mal, pero es una crisis temporal, tienes que volver otra vez a seguir estudiando porque tú puedes sacarlo. Y lo más importante yo creo que es el criterio del preparador sin perjuicio de algún criterio objetivo como el que he comentado. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, además yo creo que esa peculiaridad que no se pone habitualmente en valor ni se conoce seguramente, ¿no? Que es que los notarios preparan, te he entendido bien, ¿no? Gratis, Sí. los preparadores lo hacen gratis, no creo que exista ningún otro, bueno, a lo mejor existe alguno, ¿no? Pero no es nada habitual que esto ocurra, ¿no? También creo que eso probablemente facilita la sinceridad, ¿no? O sea, no hay ningún interés personal del preparador más allá del objetivo, ¿no? No quiero decir que en los demás colectivos sí, pero bueno, como somos humanos siempre puede haber algún factor que influya, ¿no? En ese caso, como digo, y dice mucho en favor del colectivo notarial, por lo menos en Asturias, ¿no? Entiendo que te refieres a nuestro ámbito Sí, geográfico, evidentemente. que nos está cobrando por preparar las oposiciones a notarías. Creo que me lo habías comentado ya, pero me sigue sorprendiendo muy, muy gratamente. También te agradezco, José Luis, que haya sacado el tema de la microcredencial. Efectivamente, es un título de derecho notarial pensado en esa formación, no tanto para ser notario, que lo que hay que hacer es preparar la oposición, sino para formar parte del personal de una notaría. Y nada más, José Luis, agradecerte mucho, como a todos los ponentes anteriores, que hayas dedicado este rato de tu tiempo bueno, a la facultad, a los estudiantes y nada más. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.